Un saludo muy cordial a todos mis hermanos, amigos que semana a semana me acompañan por medio de este medio. Voy a exponer para ustedes esta noche. El tema es para esta oportunidad es el temor de Dios. Alguien se preguntará si ya estamos inmersos en una atmósfera de incertidumbre e inseguridad por la situación de esta maldita pandemia. ¿Es prudente seguir hablando del temor, por más que sea el temor a Dios? ¿No es suficiente ya que los hijos de Dios estamos experimentando una atmósfera de muerte? ¿No se puede predicar otro tema más alentador? Yo me he hecho la misma pregunta también. Por ello, la necesidad de entender y compartir dicho tema, justamente. En esta oportunidad voy a exponer para ustedes este tema, el tema que es para mí muy importante, que entendamos qué es verdaderamente el temor a Dios. Y para esto yo les quiero adelantar los puntos a tratar. ¿Qué significa el temor a Dios? ¿Cómo nos ayuda el temor a Dios? ¿Cómo vivir bajo el temor de Dios? En primer lugar, ¿qué significa el temor a Dios? El texto memorizado y repetido por muchos cristianos es Proverbios 1:7. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El entendimiento y la interpretación de este verso era un asunto muy crucial para los rabinos judíos. Es que el temor a Yahvé era un asunto vital para la sobrevivencia de su nación. Por ello, cuando leemos el versículo con la mentalidad de un rabino judío, se entiende por qué es un principio. Cuando hablamos de un principio, estamos refiriéndonos a que no hay posibilidad de elección. No hay otra opción. Tienes que hacerlo, sí o no, pero tienes que hacerlo. Tienes que temer a Dios, si no te expones al fracaso y a la insensatez. No se puede elegir entre si el vestido es rojo o azul, o negro o blanco. No puedes hacerlo porque es un principio. El término hebreo que está en Proverbios 1:7, para traducir temor, es el término yirá, que significa temor, espanto, miedo, reverencia terrible en extremo. Esta misma palabra aparece en la aparición de Dios en el Sinaí, que refiere Éxodo 20:18. Dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. En el párrafo es el pueblo que pide a Moisés que no hable Dios con ellos. El propósito
de Dios no era mostrarse de una manera terrible para que sientan terror, para asustarlos o para espantarlos, sino para mostrar su majestad, para ser probados, dice el texto, para mostrar su poder entre los dioses que adoraban los cananeos. Nosotros entendemos una educación teológica popular como nos han enseñado con la influencia de la Edad Media en cuanto al temor de Dios. En dicha edad fue presentado como un Dios tirano. El Dios medieval era antropomórfico o un Dios humanizado, con atributos netamente humanizados. Por ello, a la Edad Media lo catalogan como la edad del terror, de mucha oscuridad. El Dios de la Edad Media era un Dios enojado que se deleita en el castigo terrible. Por eso las pinturas del infierno, gente torturándose o torturada por Dios mismo. En el Nuevo Testamento se usa 3 términos griegos para temor. Uno es Deilia, Eulabeia y Phobos. Y los 3 son traducidos en la mayoría de los casos por temor o cobardía. Aparentemente esos 3 términos son sinónimos, pero en su significancia difieren. Deilia es el temor de cobardía, de incredulidad. Deilia nos lleva al rechazo de Dios. Los poseen los incrédulos al no creer en Jesucristo. Phobos es el temor afincado en nuestra naturaleza común. Lo poseemos los creyentes y los incrédulos también. Eulabeia se usa predominantemente en un buen sentido para referirse al temor como sinónimo de precaución, discreción, veneración y reverencia a Dios, es decir, temor piadoso. En Hebreos 12:28 nos dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Aferrarse a lo que Dios llama bueno. Santa precaución. También podemos decir que es una adecuada precaución, un adecuado temor reverente a Dios, induciendo a un comportamiento prudente. En este sentido positivo es que debemos entender o procesar el temor de Dios, recibirlo como una dádiva, un regalo, una ayuda beneficiosa para nuestras vidas. Así como los rabinos judíos lo interpretaban como una condición para la sobrevivencia de nuestra vida o de nuestro pueblo. Ahora, ¿cómo nos ayuda este temor a Dios? Debe ser benéfico de una u otra manera. Practicar en nuestra vida diaria el principio del temor a Dios, es decir, del verdadero Dios, dado a conocer en la Biblia, obviamente es muy, pero muy beneficioso. Enumeraré algunos beneficios. Primero, nos protege del pecado. Éxodo 20:20 dice: Moisés respondió al pueblo:
no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando conoces a Dios y su palabra, y más aún si eres regenerado, la conciencia de la persona es removida cuando conoces algo malo o pecaminoso que haces o que realizas, o que estás a punto de hacerlo. La conciencia de una persona es removida con el temor a Dios, y eso nos libra en ocasiones o muchas veces de pecar contra Dios. En este momento la persona entra en una disyuntiva de caer en la tentación o no. ¿De dónde se ha generado esa sensación? Obviamente del temor a Dios. Entonces el temor a Dios nos evita caer en la tentación. Es de mucho beneficio entender el temor de Dios como protección del pecado, porque nos libra de pecar contra Dios y contra nuestro prójimo. Otro beneficio que otorga el temor a Dios, nos otorga seguridad. Para nosotros los seres humanos es vital la seguridad. En todo ámbito de la existencia necesitamos estar seguros en el diario vivir. Esto ha sido una necesidad del ser humano desde siempre. El temor a Dios puede otorgarnos tal nivel de seguridad. En muchos espacios de la Biblia captamos que el temor a Dios trae seguridad. En la alianza de Dios con Israel, el temor de Dios se expresa en el compromiso de fidelidad hacia Dios y de parte de Dios también. Dice Deuteronomio 10:12, ahora pues Israel, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos de Jehová tu Dios, sus estatutos que yo te prescribo hoy, ojo acá, para que seas prosperado. Temer, amar y servir a Dios, aquí en el texto, son sinónimos. El temer a Dios nos trae como consecuencia prosperidad. La prosperidad, según la Biblia, radica en la capacidad para crear bienestar y abundancia. Es decir, cuando iniciamos a ser prósperos espiritual, mental, intelectual y físicamente. Porque, por lógica simple, si comprobamos que tememos al Señor y Dios, que es el Todopoderoso, y no hay Dios, ni circunstancia, ni hombre que le pueda hacer frente, entonces podemos andar seguros. Por ello, tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento repiten de manera que podemos decir, no temeré confiadamente que el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El apóstol Pablo muestra esa seguridad cuando menciona en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Dónde ha sido generado esa seguridad?
en el temor a Dios, porque vemos a Dios como el Todopoderoso, que ninguna circunstancia, ningún demonio, ningún hombre le puede resistir. Y en esa seguridad andamos confiados. Otro beneficio: nos genera un estilo de vida saludable. Ese estilo de vida se da a nivel individual y colectivo. Los principios éticos saludables se derivan de las Sagradas Escrituras. La verdad y la justicia tienen su asiento en la naturaleza del Señor. Eso otorga el buen fundamento de un estilo de vida saludable. El ejemplo más relevante lo tenemos en los colonos ingleses que se asentaron en Norteamérica. La mayor parte de ellos eran personas que profesaban la religión protestante. Puritanos, cuáqueros, anglicanos, etc. Que llegaban al continente en busca o buscando libertad religiosa y generaron una sociedad próspera. Y lo vemos hoy en día. Dice Segunda de Crónicas 19:7: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque Jehová nuestro Dios, en Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de coimas. El temor a Dios genera una sociedad justa y veraz. De lo contrario, si no hay temor a Dios, si no existe un parámetro o estándar moral donde podamos anclarnos todos los seres humanos, todo se haría relativo. En consecuencia, la maldad aumentaría y el mundo sería un caos. Son 3 beneficios. Nos libra del pecado, nos genera un estilo de vida saludable y nos da seguridad. Es suficiente motivo para afianzarnos en el temor a Dios. ¿Cómo vivir bajo el temor de Dios? El temor a Dios es consecuencia del conocimiento que tenemos de Él. Hay una frase bastante lógica que siempre repito cuando predico y a mis alumnos también. Somos lo que sabemos y conocemos de Dios. Somos lo que sabemos y conocemos de Dios. En consecuencia, si un creyente no conoce y no cree quién y cómo es Dios, lo servirá como tal, en base a su leve conocimiento de Él. Pero si un creyente conoce las bondades de Dios, entonces su vida reflejará a tal Dios. En consecuencia, si un creyente asume que Dios no se preocupa de los problemas comunes de su matrimonio, no se preocupa de sus problemas económicos, de sus luchas, entonces se convierte en un religioso más y va a sufrir las consecuencias, y la gran parte de esas consecuencias van a ser sufrientes. Por lo contrario, si un creyente tiene un conocimiento de Dios, que Él es el Todopoderoso, guardador, provisor y protector, que está interesado en todos los pormenores y detalles del actuar en la vida común, personal, entonces las cosas serán diferentes. Esto lo dice claramente la Biblia.
en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o que existe, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Dios de la historia se da a conocer a través del Hijo en estos últimos tiempos. Nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, estudiando su vida podemos conocer a Dios, los pormenores, y tomando la iniciativa de adentrarnos más en el conocimiento de Dios. ¿Dónde hallamos esa historia? No solo en los evangelios, sino en toda la Escritura. Toda la Escritura es cristocéntrica, porque desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos la exposición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo se centra en el Hijo. Toda la Escritura refleja a Jesucristo. Por lo tanto, esforcémonos en conocer más a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y dónde está relatado su vida? En las Escrituras. Estudiemos, por tanto, las Escrituras. Para concluir, en este tiempo de pandemia es necesario, en este tiempo de incertidumbre, de inseguridad, es necesario entender qué es el temor a Dios, porque nos conduce y nos motiva a conocerle más a Él. Y ello nos genera beneficios, seguridad, nos libra de la tentación y del pecado y genera hábitos en nuestra vida individual y nuestra vida social. Le repito la frase: el temor a Dios es una consecuencia del conocimiento que tenemos de Él. Muchas gracias, hermanos amados. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.